Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas 34. Estamos en estos meses en un pequeño ejercicio, dando hasta ahora unos pasos que son pasos largos que hay que dar para cambiar modelos de pensamiento y cambiar cultura, para entender que las generaciones son importantes. Pero quiero que vaya al segundo libro de Crónicas 34, verso 1. Mire esto que está acá. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué es lo que dice el texto? Pero deténgase ahí. ¿De cuánto? Ya solo leer me causó. Apenas yo llego a este pasaje, apenas llegué nuevamente a este pasaje, me causó ahí, me detuve. 8 años. ¿Qué está haciendo un niño a los 8 años? Jugando. A los 8 años jugando. Pero de 8 años era Josías cuando comenzó. Pero este niño a los 8, ¿qué está haciendo ahora? Reinando. Qué interesante. En una cultura monárquica parece que no tienen problema con la edad, pero creen que puede reinar. Por supuesto que este niño tiene a su lado tutores o tiene mentores, tiene gente que le ayuda. Pero ¿cuál es el principio acá? Mire cómo lo conectan con su propósito, cómo lo conectan con el reino. Luego dice el verso 2: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Pero ahora lea conmigo el verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó. Ahora note, a los 8 años de su reinado, es decir, ya tiene 16 años, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá. O sea, como 20 años ya tiene. Sí. Y note, ¿de qué limpió a Jerusalén? De los lugares altos. Diga conmigo, lugares altos. Eso es importantísimo. Lugares altos. ¿Y qué había en los lugares altos? ¿Qué era lo que habitaba los lugares altos? Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares. Entonces, ¿qué era lo que había en los lugares altos? Imágenes de acera. ¿Y qué más había? Altares de Baal. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Salte conmigo al verso 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos. ¿Cuántos? Todos los ídolos. Note, por toda la tierra de Israel volvió. Y luego dice el verso 8: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller. ¿Para qué los envió? Bueno, pudiéramos seguir leyendo y le invitaría a que lo haga. Aquí nos da para tener una serie hasta las 4 de la tarde. Pero en una hora me voy yo, pastor. Yo tengo aquí como hasta las 4 de la tarde, hermano. Pero tranquilo, no se estrese, no se preocupe. Vamos a intentar sacarlo en los pocos minutos. Pero transformando naciones desde las generaciones. Transformando naciones desde las generaciones. Definitivamente el primer impacto que yo recibo en el texto cuando lo leo
y le dije a Dios, y mi corazón fue quebrantado en esta palabra. El primer impacto es: Señor, qué poco valoramos las generaciones, y qué poco valoramos aún los papás, las generaciones. Qué poco. No, Pastor Mauricio, mis hijos, mis nietos, no. Yo sé que los amamos, yo no estoy diciendo que no lo ama, pero qué poco valoramos el potencial que hay. A los 8 años, en un momento difícil. Mire, imagínese, métase conmigo en la historia, una imagen. Un niño a los 8 años. A los 8 años es coronado rey. Nadie pensaría, nadie estaría preparado para que un niño de 8 años dirigiera los destinos de una nación. En términos nuestros diríamos: no puede ser, no puede ser. Pero yo lo que quiero que tú observes es que este niño Josías es de esos pocos de reyes. Usted sabe que la historia de Israel, cuando muere Salomón, el reino se divide y aparece el reino del norte, del sur, y esas historias estuvieron muchos reyes, casi todos o todos eran malos. Todos competían por ver cuál era más malo que el otro. Pero de vez en cuando, en medio de esos reyes malos, aparecía una luz de esperanza. De vez en cuando aparecía alguien que marcaba diferencia. Y aquí apareció uno de esos, llamado Josías. Pero lo particular, lo curioso y lo llamativo es que Josías no empieza como adulto, en una edad madura, diría uno. Empieza ¿a cuánto? De 8 años. Ahora, si usted agarra el texto bíblico otra vez, rápidamente vuélvalo a leer conmigo. El verso 1 dice que de 8 años. Luego el verso 3, a los 8 años, 16 años ya. Luego, si leemos el mismo verso 3, a los 12 años ya serían 20. Luego dice el verso 8, cuando saltamos, el verso 8 dice a los 18 años. O sea, ¿qué nos muestra la Biblia? Que hubo una progresión. Ahora, agarremos esto que está en la Biblia y grafiquémoslo para que la mente lo entienda. Mire lo que aparece cuando agarramos esto y lo metemos al sistema. Entonces lo metemos al sistema. ¿Qué nos sale? Nos sale lo siguiente: multimedia. Nos sale un proceso. ¿Qué es lo que nos sale? Nos sale el proceso de Josías. Entonces mire el proceso que está acá. Cuando usted agarra este texto bíblico, lo inserta, le da clic y le dice el sistema, entonces te va a salir un proceso. ¿Qué es lo que te va a salir? A los 8 años él comienza a ser rey. A los 16 se despierta un hambre por buscar de Dios. A los 20 años de su reinado produce una limpieza en toda la nación. Se vuelve un guerrero, comienza a derribar. Señores, y a los 26 años es un hombre, un joven adulto maduro, pero es un reformador de naciones. La nación es transformada, sus familias, sus casas es transformada. Hay fiesta en la nación. Pero lo importante es entender algo. Una generación que tal vez para otros no la valoran, para otros no la miraban. Señores, hubo alguien que creyó en Josías. Gracias. Dije que hubo alguien que creyó en Josías. Y Josías marcó diferencia. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Porque en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos y en los nuevos discípulos aún hay un potencial de reino. Wow, gracias. Dije que hay un potencial de reino. Hay algo que Dios quiere hacer. Pero, iglesia, la realidad de la iglesia en gran parte es que estamos perdiendo las generaciones. Por un lado perdiendo las generaciones y por el otro lado nos estamos envejeciendo. Cada día se está acentuando más esta verdad.
Cada día, señores, los liderazgos en las iglesias son de más edad. De más edad. ¿Por qué pasa esto? Porque la iglesia tiene que sufrir un cambio de paradigma, de modelo mental, para entender cómo trabajar con las nuevas generaciones. Y cuando yo veo la historia de Josías, que es una historia de reino, es un suceso histórico, netamente una narrativa histórica, pero desde la historia, la inspiración bíblica me regala un proceso que yo debo observarlo con cuidado, porque aquí hay un proceso que sería muy importante que lo miráramos. ¿Cómo trabajar con ese niño, con ese adolescente, con ese joven? ¿Cómo podemos hacer que ese niño, ese adolescente, ese joven mañana sea un transformador de naciones? ¿Cómo podemos hacer que ese nuevo, aún nosotros mismos, cómo podemos hacer para entender que Dios nos puso, no para llenar un lindo auditorio, Dios nos puso para bendecir una nación? Nuestras naciones están en batalla. Las naciones de la tierra tienen batalla. Se debaten entre tantas cosas, pero en medio de las naciones hay Josías, hay gente de reino. Pero necesitamos entender el proceso. ¿Y cuál es el proceso, pastor? Permítame sugerirle el camino de Josías, pero aplicado a nosotros. Número 1, diga conmigo: pertenecer. Vamos, anímese un poquito, ¿ok? Pertenecer. Otra vez, abraza el que está a su lado, dígale. Vamos, dígale, hermanito, hay que llevar a los jóvenes a que sientan que pertenecen. A las generaciones a que sientan que ¿qué? Que pertenecen. En otras palabras, ¿qué hay que hacer? Hay que conectarlos con el reino. Señores, aquel niño que está por allá, hubo alguien. Ahora, atención con esto. Mire que el trabajo generacional no es el trabajo de una sola generación. Por eso se llama generaciones, porque es un trabajo de múltiples generaciones. Hay alguien que creyó en este niño. Y mire lo curioso. En medio, ¿sabe usted cuál es el trasfondo de este niño? Otra vez, si ponemos la foto de este niño, de este rey Josías, de este niño, ¿sabe usted cuál era el trasfondo de él? ¿Quién era el papá? Amón. ¿Quién era el abuelo? Manasés. ¿Usted sabe qué es eso? El abuelo fue... Yo creo que Manasés al lado de Jezabel son dos de los asesores del diablo, hermano. Bueno, no, claro, saquemos a Manasés porque Manasés tuvo algo bueno. Manasés al final se humilló, pero cuando no se había humillado, yo creo que era parte del consejo directivo de las tinieblas, hermano. Pues Manasés era pero malo. Brujo, hechicero, santero, sortílego, hechicero, agorero, entregaba a los hijos a Moloch. Una cosa terrible. Oiga, y Amón, mire lo que dice el capítulo 33, verso 22, Crónicas 33, 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre, a todos los ídolos que Manasés. Entonces, la única diferencia entre Amón y Manasés, ¿cuál es? Que Manasés al final de la vida se humilló. Pero el trasfondo que tiene Josías no es el trasfondo de padres santos, no es el trasfondo de padres adoradores lindos, no. Trasfondo de brujos, de gente de ocultismo, de gente de idolatría, una cosa terrible. Señores, pero en un ambiente así hay alguien que cree en él. Porque lea conmigo el verso 25, y esto me llamó la atención. Mire el trabajo intergeneracional. Mire la importancia del trabajo intergeneracional. Verso 25 del capítulo 33. ¿Qué dice? Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Pero atención, el pueblo de la tierra puso. ¿Quién fue que lo puso? O sea, la gente adulta creyó. Gracias. Dije, la gente adulta creyó. La generación adulta creyó.
que había un niño que tenía potencial para algo grande. Gracias por lo que dicen amén. Y lo pusieron, lo conectaron. Tú tienes que entender que las historias de reyes son historias de reino. Nosotros no vivimos bajo una monarquía, por supuesto, pero estamos bajo el reino de Dios. Así que aquí hay un mensaje que tienes que entender. Nuestras generaciones tenemos que conectarlas con el reino. La clave para conectar con las generaciones, la clave para conectar con las generaciones, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave, señores? Debemos cambiar el concepto que tenemos de las generaciones. Debemos cambiar la visión del concepto generacional. ¿Usted ha escuchado esta frase? Los jóvenes son los líderes del mañana. ¿Cuántos han escuchado? Pues no. Ahí es donde está el cambio. No son los líderes del mañana, son los líderes del hoy. Lo que pasa es que para la mentalidad latina, escúcheme, para los latinos será muy difícil. Diferente para los asiáticos, por ejemplo. Pero para nosotros los latinos tenemos un serio problema. Porque los latinos, yo no sé si por nuestra baja autoestima o por nuestros tantos años de esclavismo, vivimos amenazados de todo mundo. Vivimos amenazados. Entonces fíjese que en el trabajo, por ejemplo, el que está en una oficina, cuando hay un joven que es piloso, ¿qué es lo que le dicen los demás compañeros? Pilas, que le va a quitar el puesto. ¿Sabe que a nosotros nos pasa lo del espíritu de Saúl? ¿Cuál fue el problema de Saúl con David? Saúl todo el tiempo se sintió amenazado de la nueva generación. Todo el tiempo. Saúl sintió que David vino para quitarle el puesto, y entonces por eso no le dio oportunidad. Y más bien, ¿qué hizo Saúl? Se enguerrilló, hermano. Y dijo: a este lo voy a... Y contrató mercenarios, hasta contrató gente, vamos a matar. Oiga, y por eso es que David, usted lee la Biblia y hay un momento que David tiene crisis y dice: pero ¿yo qué le hice? Porque realmente, ¿qué le hizo David a Saúl? Más bien lo ayudó siempre. Pero resulta que Saúl es de esa mentalidad que cuesta levantar generaciones. Y sabe yo que he visto particularmente en nosotros, que los adultos de hoy, ¿por qué nuestros jóvenes se están perdiendo? Porque nuestra mentalidad no es una mentalidad de creer en las generaciones. Sí amamos, claro, sí valoramos. Pero cuando usted ve que un joven pasa a predicar, dice más de uno: ay, un joven van a poner a predicar hoy domingo, ay. No pasa acá, pasa en otro planeta, pero ¿sabe por qué? Porque para usted el que tiene que predicar tiene que tener canas, corbata, ser panzón. Pastor, mal. Panzón, canoso, que le duela hasta algo así, pero entonces, ahí sí usted. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta entender el valorar. El valorar, señores, que hay un adolescente, que hay un joven, que no es el líder del mañana, que por supuesto no tiene la experiencia. ¿Este niño tenía la experiencia? No la tenía. Por eso él tuvo al lado, tuvo mentores, tuvo tutores, tuvo gente que lo cubrió, que lo rodeó. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención? Que el pueblo de la tierra creyó. Tenemos que modificar el paradigma. Debemos ver a los adolescentes y jóvenes no como los líderes del mañana, sino como los líderes de hoy. No son el futuro de la iglesia, son el hoy. Gracias. Vamos, alguien debe aplaudir al Señor por eso.
Pero vaya conmigo al verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar. Entonces ya no solo fue conectado con el reino, ahora cuando ya tiene 16 años, dice que comenzó a buscar. Vamos, anímese un poquito, diga conmigo creer. Vamos, póngale ganas, creer. ¿Qué es lo segundo que necesitamos, señores? Llevar a nuestras generaciones a que crean. Es decir, que se conecten con Jesús. A los 16 años, Josías decidió ser un buscador. Y aquí aparece una palabra importante que poco se habla, poco se entiende desde la óptica occidental, colombiana y cincelejana, señores. Pero hay una línea muy baja, muy profética, que la Biblia lo camina. Porque la palabra buscar en el hebreo es la palabra darash. Señores, el darash, ¿quiénes son los buscadores? No son los que asisten, señores. El darash son aquellos buscadores apasionados. Gracias, aquellos buscadores de Dios apasionados, aquellos que inquieren, que procuran, que se acercan para descubrir. Cuando la Biblia dice que comenzó a buscar, el término que usa es darash, señores. Y Josías, quiero decirle algo, iglesia, Josías entró al selecto grupo de los darash. De los darash. No son muchos en la Biblia. Por eso, señores, los darash no son los que asisten. No todo mundo es un darash. La iglesia está llena de religión y de gente. Una cosa es asistir al templo. Vamos a ver, muchachos. Toque acá porque esta gente. Una cosa es asistir a la iglesia. Otra cosa es ser un darash. Wow. Una cosa es venir y hasta servir. Otra cosa es ser un buscador. Un buscador. Señores, los buscadores son otra cosa. A los buscadores los cielos se les abren. Los buscadores van a traer cambios y transformaciones. Este joven no fue un asistente más. No fue un rey político. Él no se dejó llevar por el puesto. Él entendió que si había sido puesto, necesitaba buscar al Dios de los cielos. Hay alguien alaba a Dios, alguien celebra. Vamos, vamos, apláudale fuerte. Ay, ay, ay. Necesitamos ser buscadores. Aleluya. Él entendió que su centro no era el reino, que su centro no eran las finanzas, que su centro... Mire, usted puede ser hijo hasta de pastor, pero no ser buscador. Yo tengo aquí a mis 3 hijos sentados. Ellos son hijos míos, pero porque sean hijos míos no son buscadores. Son otra cosa diferente. Mi esposa puede ser mi esposa, la esposa del pastor, pero eso no la hace buscadora. Porque el ser buscador es algo personal. Yo puedo ser pastor. Hay gente que piensa que todos los que son pastores son buscadores en el mundo. Hay cientos de líderes en las iglesias que son pastores por cargo, pero no son buscadores. Gracias. Que por ser líder en la iglesia es buscador. No es buscador. Hay gente que ocupa un cargo, sí, pero no está buscando a Dios. No está buscando en la palabra. Dios mío, ¿qué es lo nuevo que hay en la palabra? Esos son los buscadores. Los buscadores son los que agarran, se meten con Dios y buscan las joyas que hay. No todos son darash. Josías fue un darash. Pero yo quiero creer que aquí se levantan los darash. Gracias, yo creo que aquí hay darash. Que aquí hay buscadores. Vamos, habrá buscadores acá, alguien. Vamos, habrá buscadores esta mañana. Ahora note usted el texto, por favor. Lea el verso 3 otra vez del capítulo 34.
A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios. ¿Al Dios de quién? ¿Cuál fue el referente de Josías? Claro, porque Amón, Manasés no son referentes. Porque siempre las generaciones buscarán algún referente. Más vale que tú seas referente para alguien. Papá, quiero hablarle a los papás. De verdad, papá, ¿usted es referente para sus hijos? Aleluya. Hay hijos que sus papás no son referentes. Y no estoy diciendo que sean malos papás, pero los ven más tiempo en el celular, los ven más tiempo en otras cosas, pero no los ven buscando a Dios. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿O será que sus hijos en su casa van a tener... Ay, ¿escuchó esto? A Josías le tocó saltar, mi pastor, le tocó saltar generación. Pastora, le tocó saltar 2 generaciones. Y no solo 2, muchas, para ir. Era tan crítico que Josías arrastró y dijo: ni mi papá, ni mi abuelo, ni los nada son referentes. Tuvo que ir hasta David. Y digo: yo necesito buscar al Dios que tenía. Oh, yo necesito agarrarme de algún referente. Necesito agarrarme de algún referente. Oiga, papá. Ahora, buena noticia. No nos vayamos tan atrás de David. David es la referencia. Yo creo que Josías alcanzó a ver la misericordia de Dios en su abuelo. Estaba investigando, y cuando Manasés muere, Josías tiene aproximadamente 5 o 6 años. Y los últimos años de Josías alcanzó a ver al Manasés que se humilla. Aquel Manasés que se humilló. Alcanzó a ver aquel Manasés que dejó todos los ídolos y volvió a buscar a Dios. Si no hay referentes, nuestras generaciones se van a perder en un mar de tantos desafíos. Ahora, no se pierda lo que viene. Mire lo que dice. Y dice que al Dios de sus padres, y a los 12 años, verso 3, ¿qué comenzó a hacer? Wow, y aquí viene algo tremendo. Vamos, abráceme a alguien que está al lado. Dígale: hermano, no se duerma. Hermano, el que tiene cara de sueño, sacúdale, dígale: hermano, despiértese. Esté atento, porque lo que viene, muchachos, lo que viene es guerra profética. Vamos, vamos, dígale, préstele cuidado, señora. Dígale, hermanita, préstele cuidado, no se distraiga, deje de chatear, dígale, deje de chatear. Deje de andar. Porque lo que viene es tremendo, te va a bendecir. ¿Alguien dice amén a eso? Porque, señores, cuando usted busca a Dios, algo pasa en ti. Oh, y este hombre comenzó a buscar a Dios, y entonces inmediatamente comenzó a limpiar. Diga conmigo: limpiar. Oiga, eso en términos del nuevo pacto, del léxico del nuevo, ¿cómo lo llamamos? La limpieza del corazón. Señor, en otras palabras, se convirtió. Comenzó a limpiar. Por eso lo tercero que quiero decirte es que cuando un joven siente que pertenece y comienza a enamorarse de Jesús, el resultado inmediato será que va a haber limpieza. Y a los 20 años Josías comenzó a limpiar a Judá, comenzó a limpiar su corazón, comenzó a derribar todo lo que alejaba a la gente de Dios. Y aquí, hermano, tenemos que entender que la verdadera transformación empieza de adentro hacia afuera. Ay, 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 de adentro hacia afuera. Y entonces este joven dijo: espera un momento, hay algo que hay que arreglar en mi tierra. Venga, lea conmigo. Lea conmigo.
Por favor, verso 3. Y entonces comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Lugares qué? Y entonces, ¿qué había en los lugares altos? Imágenes de acera. Luego verso 4. Y derribaron delante de él los altares de ¿qué? De los Baales. Y si usted mira el mismo verso 4, dice más adelante, y también las imágenes de acera. O sea, en conclusión, ¿cuáles son los dos dioses que dominan? Dioses para ellos, por supuesto. Dios para los cananeos, en términos de lo que ellos consideran era su Dios, por supuesto. Dos dioses: Baal y Acera. Baal y Acera. Baal. Ahora, préstele cuidado a esto, porque aquí es algo fuerte. Todo Israel está plagado, está infectado. En cada montaña, en cada lugar alto que había, un altar o de Baal o un altar de Acera. ¿Por qué? Porque, señores, estos son dos de los dioses cananeos más fuertes. Estos son dos de los dioses que gobernaron el espíritu y la mentalidad de Israel. Baal era el dios del poder y del éxito, el dios de la fertilidad o de las cosechas, más bien de la productividad. También era el dios de la lluvia. Cuando Israel quería prosperar, ¿a quién iba? Cuando Israel quería que le fuera bien, ganar más platica, que las cosechas fueran mejores, ellos creían que el que dominaba las atmósferas de las cosechas, ellos creían que el que hacía llover, los cananeos creían que el que hacía llover para que las cosechas germinaran y le fueran mejor era Baal. Israel, cuando entra a la tierra, en vez de exterminar el altar de Baal, ¿qué pasó? Lo absorbió. Toda la cultura cananea, Israel la absorbe. Acera es la diosa de la sensualidad. Señores, los altares de Acera, altares de sensualidad. Acera tenía que ver con toda la fertilidad, sexualidad, el placer, prácticas sexuales, rituales. Wow. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está capturando lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en el país? Señores, hay un culto en Israel, hay un culto al éxito, pero al éxito no porque sea malo, al éxito sin Dios. Y hay un culto ¿a qué? Al placer, a la sensualidad. Señores, pero cuando Josías se levanta, Josías se convierte en un demoledor de altares. Gracias, dije demoledor de altares. Yo creo que esta es una mañana de demoledores de altares. Wow. ¿Alguien dice amén? Yo creo que aquí hay demoledores de altares. Vamos, alguien aplaude al Señor acá. Eso. Yo quiero saber los demoledores de altares acá. No importa lo que se levante, vamos a demoler altares. Oh, alguien grita amén a eso. Pero espere. Míreme acá todos. Uy, Pastor Mauricio, gloria a Dios. Pastor, yo en mi casa ya eso lo tenía antes. No, pero venga, míreme. Proféticamente hablando, ¿cuáles son los lugares altos en tu vida? Todos tenemos un lugar alto. Y en ese lugar alto, tú y yo no nos damos cuenta, pero allí hay algún altar. ¿Cuál es el lugar alto? ¿Cuál es? Jóvenes que me escuchan, adolescentes, familias, ¿dónde están tus lugares altos? Por eso es que el apóstol Pablo, Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales y no son poderosas para derribar ¿qué? Fortalezas, lugares altos. Y dice Pablo, toda altivez y argumento
que se levanta, se levanta, se levanta. Verso 5, contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se levanta se derribará. Ay, Dios mío. Aleluya. Ay, Pastor Mauricio, yo en las noches he orado, pero me gusta ver pornografía. ¿Sabe qué se llama eso? Tú tienes un altar de acera. Pero no te has dado cuenta, joven. Tú tienes un altar de acera. Pero no solo tiene que ser el joven, el hombre casado, la mujer. Tú tienes un altar de acera. Por eso es que tú luchas y no has entendido que tú tienes que levantarte a darle, pero a darle con todo. Hay un altar de acera. Para ti tu dinero, tu negocio se ha vuelto tu altar. Y eso no te deja servir. ¿Cómo podía servir la nación con todos esos altares? Por eso este hombre lo primero que hizo fue una campaña de limpieza y se fue. Si usted lee el texto, se fue por todo Israel con su gente y dele. Montaña que veía altar, dele y dele. Lugar donde había altar, derribe. Pero mi tierra va a ser limpia. Porque cuando todo lo que se levanta y compite contra Dios se vuelve tu altar. Pero aquí están los Josías. Vamos, alguien le aplaude. Vamos, multimedia. Entonces, vamos, apláudale. Mira lo que viene. Tú tienes que volverte un guerrero para derribar los altares modernos, Baal. Ay, vamos, aplaude. Alguien celebra acá. Dios mío. Oiga, ¿no están levantados esos altares hoy? La sociedad de hoy es una sociedad sensual. Cambios de género, identidad, cosas raras. Hoy la gente quiere ser de todo, hermano. Uno no sabe ni qué, ya no sabe ni qué más quieren ser, hermano. Animales, cosas raras, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso era cera. Eso era cera. Señores, pero se necesitan los Josías. Yo creo que se está levantando una generación de Josías para derribar altares. Gracias por ese aplauso. Vamos, apláudale. Apláudale hoy al que vive para siempre. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús para tu casa. Yo no sé lo que se está levantando en tu casa, pero aquí hay un guerrero hoy. Sobre Colombia hay altares. Sobre Colombia hay altares. Sobre las familias hay altares. Pero tú y yo somos guerreros para derribar los altares. Ahora, pero escúcheme esto. Venga, míreme bien. ¿Quiénes son los que derriban altares? ¿Cuándo fue que comenzó a derribar altares? Cuando buscó. Cuando se volvió un dar. No hay nada que hacer. Por eso habrá gente que se la pasará sentado y no va a poder entender esto. Porque lo único que te activa a ti para demoler altares es que tú empieces a buscar. Entonces, cuando uno comienza a buscar a Dios, se le comienzan a aparecer Mire, hay gente que dice, a mí me han dicho, Pastor Mauricio, yo no entiendo. Yo comencé a buscar a Dios y más rollos tengo, pastor. Claro, y más rollos le van a venir. ¿Sabe por qué? Pastor, yo no sé, ahora siento más. Claro, porque cuando tú eres buscador, se te le aparecen todos los altares que tenías. Por eso es que ahora que yo busco a Dios, más atracción siento por cierto. Y uno dice, pero estoy buscando. Claro, porque ese era el altar que me dominaba. Y como ahora yo soy un buscador, por eso es que tú tienes batallas. Por eso es que tú no te puedes descuidar, señores. Porque tú tienes que entender que eres un guerrero.
¿Habrá guerreros acá esta mañana? Permítame ir cerrando. Ay, Dios mío. Verso 8. Verso 8. Y a los 18 años de su reinado, después. Este texto es importantísimo. ¿Cuándo? No hay nada que hacer. Si tú no limpias, no habrá un después. Gracias. Si tú no limpias, no habrá un después. ¿Cuándo es que se activa el servicio? ¿Cuándo es que yo puedo conectarme? Después de haber limpiado la tierra y la casa. Envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Wow. Es interesante que entendamos, señores, que el rey activó el servicio. Por eso lo cuarto que quiero decirte, y por último, servir. Diga conmigo, servir. Porque si servimos, transformaremos nuestra iglesia y transformaremos nuestra nación. Gracias, dije, transformaremos la iglesia y nuestra nación. Cuando tú sirves, no solo cambias vidas, tú cambias atmósferas. Pero ¿quiénes son los que pueden servir otra vez? Ayúdeme un poquito. ¿Quiénes serán los que van a servir? Señores, los que limpian. Por eso habrá gente que no importa lo que le prediquemos, le va a ser muy difícil servir. Porque lógico, mientras tú tengas levantado el altar de Baal o el de acera en tu mente, llámese como se llame ese Baal o esa acera, va a ser muy difícil. Pero cuando se levanta un buscador, tú le vas a dar con la palabra. Tú vas a derribar con las armas espirituales. Y entonces tú vas a entender que este es el tiempo de restaurar. Ahora mire esto. Observe, iglesia. Josías no vio el defecto. Es decir, no es que no lo vio, pero Josías entendió que él llegó a ese momento para ser solución y no ser problema. ¿Sabe usted que hay gente que solo ve lo oscuro y lo negativo? ¿Cómo estaba la casa de Dios? ¿Cómo estaba el pueblo? Pues en una oscuridad. Pero Josías dijo: señores, este es mi tiempo para servir. Y si yo puedo aportar algo, mi servicio va a restaurar. Va a haber restauración. Tú tienes algo que Dios va a usar. Y mire lo que provocó Josías. Lo que provocó Josías, capítulo 34, verso 33. Señores, 34, 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos, ¿cuántos? Todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Wow, qué cosa tan tremenda. Permítame cerrar con esto entonces. ¿Cuántos sirvieron? Todos. Todos. ¿Qué hizo Josías para que la gente sirviera? Señores, versículo 9. Mire lo primero que hizo Josías, 34:9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. Verso 10. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová. ¿Para qué? Señores, ¿qué fue lo primero que marcó? Cuando tú sirves a Dios, una de las primeras señales del que sirve a Dios es que se va a activar la ofrenda. Gracias, se va a activar la ofrenda. Diga conmigo, la ofrenda. Lo primero que Josías activó se llama la ofrenda. Sabe que la gente tiene problemas con la palabra dinero, pero aquí están. Señores, ¿y para qué necesitaban el dinero en la casa?
para reparar. Lo mismo de hace siglos pasa hoy. ¿Para qué se necesita el dinero? Pues para reparar, para extender, para comprar, para avanzar, para llevar adelante el reino. Pero la gente que limpia, la gente que se convierte y la gente que sirve tendrá ofrenda. Ahora, verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba: yo he hallado el libro. Lo segundo, señores, de los que sirven es que se van a encontrar con la palabra. Aleluya. Dije que se van a encontrar con la palabra. Tú y yo debemos volver a encontrarnos con la palabra. Y no tengo el tiempo para explicarte todo, pero ¿en dónde estaba perdida la palabra? Tremendo. La misma gente, ¿cuántos años llevaban sin leer la Torá? ¿Cuántos años tú llevas sin leer la palabra? Wow. Colóquese en pie, por favor. Abráceme a alguien y dígale: hermano, la palabra. Encuéntrate con la palabra. Encuéntrate con la palabra. Encuéntrate con la palabra. Aleluya. Encuéntrate con la palabra otra vez. Porque cuando tú te encuentras con la palabra, tú conoces a Dios. Mira esto tan impresionante, multimedia. Ayúdame. Cuando le leyeron a Josías, mire lo que se llama alguien sensible a la palabra. Crónicas 34:19. Cuando le leyeron a Josías la palabra, Crónicas 34:19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Rasgó. El hombre dijo: wow, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo nosotros nos habíamos descuidado tanto? Y entonces, ¿sabe qué hizo el rey? Dijo: vayan y busquen a un profeta o a una profeta. Y buscaron allá una profetisa. Y fueron allá y buscaron a Hulda, la profetisa. Porque el rey era rey, pero no sabía interpretar la palabra. Y dijo: vayan y busquen a los que saben. Y buscaron a una profetisa. Y Hulda le dijo, por palabra de Jehová, que todo lo que había en el libro era juicio para la nación. Y el hombre más se cargó, pero recibió algo extraordinario. Mire lo que dice el verso 26. Verso 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste. Wow. Por cuanto oíste las palabras de ¿qué? Del libro. Por cuanto oíste las, o sea, en otras palabras, ¿qué le está diciendo? Josías, a ti todavía te gusta oír la palabra. Tú todavía saboreas la palabra. A ti todavía te gusta la palabra. Y por cuanto oíste la palabra del libro. Y mira el verso 27, tremendo. Pero no solo es oír. ¿Qué le produjo? Y tu corazón se conmovió. ¿A usted le conmueve todavía? ¿Sabe usted cuántas horas yo he estado para llevarles este mensaje a usted en este texto? Es más, anoche mi esposa sabía que nos habíamos acostado y me paré madrugada. Y me dice: ¿usted para dónde va? Yo le digo: tranquilo. Y salí a llorar, Pastor Moisés, sobre este texto, porque todavía me conmueve esto. Yo salí a tirarme en el piso y a llorar con esta palabra. Y yo dije: Señor, ¿cómo hemos despreciado lo que tú puedes hacer con las generaciones? Y cómo hemos despreciado el libro. Mire, hay algunos que ya escuchan la palabra. No les produce nada. Cambio a este hombre.
¿Tu corazón qué? Se conmovió. Pastor, ¿cómo yo hago para descubrir eso en la palabra? ¿Cómo? Pues, ¿qué pasaron? Pero no solo es comerla, es que te guste escucharla, es que te guste tomar notas, es que te apasione. Es que cuántas veces yo he leído en mis años, 8 años o 6 años, pero ahorita volví a leer y me quedé, dije 8 años, dije yo 8 años. Dios mío, 8 años. Y entonces volví a detenerme, 8 años, 8 años. 8 años. Y entonces en 8 años surgió todo este mensaje que usted está viendo de acá. 8 años. Aleluya. Entonces mire, señores, diga conmigo: pertenecer, creer, convertirse y servir. Una vez más, ¿qué? Vamos, dígalo con ganas. ¿Qué necesita nuestra generación? Una vez más, ¿qué necesitamos? Pertenecer, creer, convertirse y servir. Wow. Y entonces, Dios mío, capítulo 35, verso 16. ¿Dónde termina todo esto? En una fiesta. Diga conmigo: fiesta. Por eso le dije que tenía mensaje hasta las 4 de la tarde, hermano, pero Dios mío. Pero mire el verso 16. Capítulo 35, verso 16. ¿Dónde termina esto? Aquel joven de 8 años, niño de 8 años, se convierte en un tremendo avivador, de avivamiento, de celebración. Y mire lo que dice: así fue preparado, verso 16, todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar ¿qué? La Pascua. Verso 17, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura. Pero verso 18, dígalo. Diga conmigo: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días. ¿Usted sabe eso? ¿Cuántos años? Siglos. Señores, desde Samuel, porque no había habido nadie. Habían pasado reyes, gente tras gente. Se fija que no todos son Darash. Y puede pasar mucho tiempo para que se levante un verdadero Darash, un verdadero buscador. Pero cuando se levanta uno, lo que viene es una celebración tremenda. Y dice la Biblia: y ningún rey de Israel, note, ningún rey celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá y los que se hallaban allí juntamente, los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Ay, ay, ay. Señores, habrá fiesta. Gracias por el amén. Apláudale. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando hay gente que se convierte a Dios, va a servir a Dios con pasión. Y para ti va a haber fiesta. Y lo que tú vas a hacer para Dios va a marcar diferencia. Mire lo que dice: nunca se hizo algo así. Tú y yo podemos marcar diferencia en esta ciudad, en Colombia. Aleluya. Tú y yo podemos ser una casa de hacer cosas que de pronto otros no hagan, pero tú la vas a hacer. Gracias, dije que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Alguien dice amén, alguien grita.
Tome la mano al que está a su lado y levántela por un minuto. Ay,